Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Juan José, bienvenido. Estamos en este sábado 14 de octubre transmitiendo de México para todo el mundo vía internet nuestra emisión número 150, Juan José. Eh, Eso significa que si un año tiene 52 semanas, estamos a tan solo 6 semanas de transmitir 3 años seguidos esta emisión en la que a partir de un análisis reflexivo, crítico y objetivo, tratamos de poner en la mesa las situaciones a las que nos estamos enfrentando, encontrando y viviendo en la política mexicana, en la sociedad, desde un punto de vista ciudadano, pues de un par de personas que no somos analistas políticos, que no somos periodistas, pero somos muy criticones y vemos las cosas que no nos están pareciendo, que no nos han parecido desde hace mucho tiempo y que nunca hemos dejado de levantar la voz, pero que en estos 3 años que llevamos en esta emisión, tú y yo platicando, conectando puntos de los hechos que se van presentando, analizamos, pues nuevamente, sin dejar de levantar la voz, pero ahora juntos, ¿no? Y a través de este espacio que nos permite la transmisión de programas vía YouTube y compartiendo pues con toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, que nos han hecho el honor de honrarnos, valga la redundancia, con su presencia, su compañía y por supuesto de compartir también sus opiniones que en este programa. Así que, pues mi querido Juanjo, bienvenido nuevamente. Gracias por estos casi 3 años de compartir este espacio, de compartir tus análisis, tus pensamientos, tus opiniones, tus inconformidades, ¿no? Y sobre todo esta responsabilidad de hacer algo pues, por nuestra sociedad y por nuestra comunidad. Bienvenido, Juanjo. Gracias, Claudio. Sí, creo que lo que acabas de decir es la base de este espacio. Como bien dices, vimos la necesidad como ciudadanos de, de dar nuestro punto de vista, de ver mediante nuestra óptica qué está pasando en los lugares donde estamos. Y creo yo que ha sido muy sano en cuestión de que, aunque no lo creas, muchas personas que nos siguen se han involucrado poco a poco en la política, que siempre lo hemos dicho, es un tema complicado, más si le sumamos que la mayoría de nosotros tenemos actividades muy diferentes que estar al tanto de la política, pero esto ha sido, creo que yo, una labor y un trabajo que no nos ha costado trabajo y que al final lo más importante es que la relación que tenemos como amigos se ha fortalecido a partir de este espacio. Entonces, creo yo que lo que suceda y lo que viene sucediendo es parte de la historia. Hay muchas cosas que nos rebasan, hay muchísimas circunstancias que no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es tratar de entender qué sucede en nuestro entorno y ver de qué manera en nuestro microespacio y microentorno poder cambiar esa realidad. Entonces, creo yo que esa ha sido la intención. Y como bien dices, en estos 3 años han pasado muchas cosas y sin embargo seguimos viendo que los problemas coyunturales en México siguen estancados, Claudio. Entonces, pues nuestra labor será seguir haciendo este tipo de espacios, compartiendo lo que opinamos. Como siempre, nuestra opinión es personal y propia y dista mucho de que estén de acuerdo o no, simplemente es una forma de ver nuestro entorno, pero sí sirve para que usted o ustedes que nos ven puedan generar su propio criterio e investigar y ahondar en los temas que ustedes
crean necesarios y que sean los de su interés. Sí, es mi querido Juanjo, pues empezando con nuestra emisión número 150 y ya entrando directo a nuestras cosas pues, para continuar y esperando que, pues no sé cuánto tiempo podamos continuar con este programa, no por cuestiones de voluntad, sino pues de para dónde nos da, ¿no? Y no sabemos cuál sea el futuro de la política en nuestro país, pero pues creo que desde, desde nuestra óptica y nuestra intención, mientras haya que levantar la voz, aquí estaremos para compartir esto. Entonces, pues entrando en materia, Juan José, pues esta semana de verdad no sé ni por dónde comenzar. Veo tantas cosas porque hay una relación interesante, ¿no? Y creo que eso me voy a permitir regresar un poquito. La visión con la que hacemos el programa ha sido interesante en cómo se complementan, porque tú eres de formación ingeniero. La ingeniería tiene, pues, una de sus fortalezas importantes es no solo generar procesos para llevar a cabo algo, ¿no? Sistemas o desarrollos de producción, sino también identificar las partes del proceso y analizar esos procesos para poder, pues ya sea hacer mejoras o cambiarlos o proponer nuevos. Y esa posibilidad de analizar estos procesos te da una visión crítica y objetiva para poder encontrar pues en la vida, ¿no? Y en este caso de Conectando Puntos MX, pues de los sucesos que van aconteciendo en la sociedad y en la política mexicana para poderlas ver desde tu perspectiva con esta formación. Yo soy de formación diseñador y tengo muy claro esta corriente que ahora está muy de moda en las empresas que se llama Design Thinking, ¿no? Que tiene Sí, que ver justamente con desde el diseño, que es la planeación para evitar problemas, hacer un análisis de los sucesos y aparte es una disciplina que se utiliza en el diseño, la semiótica, que es el estudio de los signos, y creo que complementamos muy bien estos análisis, ¿no? Entonces, justamente esto lo digo porque esta semana, pues nos hemos enfrentado a una cantidad de cosas importantísimas. Por un lado, Juan José, pues no podemos dejar de lado esta situación que me parece extremadamente triste que está sucediendo en la Franja de Gaza con una guerra, que definitivamente es una guerra con la que hemos visto cosas terribles y que ha suscitado opiniones y posturas muy fuertes y muy polarizadas en México por parte no de la política, sino de los seguidores de la política, ¿no? Y por estos, por un lado, muy aplaudidores de López Obrador y de la Cuarta Transformación, y por otro lado, por supuesto, polarizando la situación, más bien de los que son anti López Obrador y anti Cuarta Transformación. De ambos lados, Juan José, yo veo errores garrafales al momento de hacer análisis, posturas que caen en juicios y ataques en los que están diciendo hay que evitar el odio, no debemos de evitar el odio, pero ojalá que les pase algo muy malo a ustedes que no piensan como yo, ¿no? Cuando ¿no? Son incongruentes estas posturas. Y a reserva de que gustes que platiquemos un poquito, que creo que vale la pena, por supuesto, por un asunto de solidaridad con todas las personas que se encuentran sufriendo con esto. Y yo particularmente sin el afán de querer analizar el conflicto, porque me parece que es extremadamente complejo y hay cosas en las que no me siento capaz de analizar, pero resulta que hay conexiones importantísimas con cosas que sucedieron también en esta semana a partir de eso y que han venido sucediendo ahí, como por ejemplo situaciones que tienen que ver con el petróleo, porque pues ahora que se encuentra esta situación a nivel geopolítico en el mundo, pues hay un riesgo y un temor por el almacenamiento, la distribución y la comercialización de los barriles de petróleo
Y entonces México entra aquí a jugar un papel importante y por ello tiene que ver este supuesto silencio que tuvo López Obrador ante una postura que ocasionó que Israel emitiera un comunicado exigiéndole que tome una postura y que el presidente dijo no, y con esto. Y a los 2 días nos encontramos con que Rocío Nale, y tiene mucho que ver con esto, renuncia al su puesto en la Secretaría de Energía porque se va de candidata o de precandidata, no sé cómo se llama ahora, coordinadora de la defensa de no sé qué chingados, al gobierno de Veracruz y deja la refinería. Pero López Obrador le aplaude que qué bueno que deja la refinería, una refinería que tiene un sobrecosto estúpido y que no ha refinado ni un solo barril, a pesar de que hace 4, 5 semanas el presidente dijo que ya se refinaba el primer barril y no ha refinado absolutamente nada, ¿no? Pero esto tiene una relación importante con esta situación. Igualmente que durante estos días, Juan José, el dólar ha tenido una apreciación, por lo tanto el peso ha tenido una depreciación, ayer cerró y entonces ahora sí, el gran triunfo de la cuarta transformación que estaba basada en el precio del dólar resulta ser algo que nadie toma en cuenta, todo el mundo está callado, no lo están aplaudiendo porque tiene que ver con esta situación. Eh, Al mismo tiempo, pues nos estamos encontrando con que el director de Pemex va a hacer una comparecencia donde empieza a recibir unos ataques porque le dicen, hay una cantidad de pérdidas impresionantes, aquí están los documentos donde hay un endeudamiento histórico a pesar de las pérdidas que tenemos y que estamos sacando en medio del inicio del conflicto y el director de Pemex se limita a decir que son unos mentirosos, que no me traten así, que no me digan trampitas, que no, pero no da explicaciones sobre los números ni nada de estas situaciones. Eh, y otro asunto importante que puedo notar, que creo que vale la pena, es que pues estamos ahorita en el inicio, el lunes, creo, de las discusiones para las reformas constitucionales que tienen que ver con la reducción al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, lo cual podría implicar un riesgo para desaparecer la autonomía y empezar a tener problemas con esta situación. Y también discusiones sobre la reducción de la jornada laboral, lo cual pondría en problemas graves la estabilidad económica del país y pues, son cosas que hay que ahondar y que analizar. Estamos con esto. Entonces, no sé por dónde comenzar, Juanjo. Lo escandaloso y lo primario es, por supuesto, lo de la guerra que tiene, repito, que tiene implicaciones con nosotros también. Creo que principalmente ideológicas, pero pues también políticas y económicas. Entonces, pues tú decide por dónde comenzamos y qué es lo que quieres que abordemos y si me falta algo que valga la pena que mencionemos, pues hay que mencionarlo. Y tú lo dices. No, yo creo que los temas secundarios podrían, conforme salga la charla, irlos incorporando. Creo que nos podemos ir en función de lo que tú acabas de comentar, porque si bien en el ámbito nacional han sucedido varias cosas, lo que nos debe de preocupar, eh, no tanto por la relación que tuviéramos tanto con Israel como con el pueblo palestino, es simplemente el impacto que tiene esto a nivel mundial. Tan es así que nos hemos olvidado del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Lo de el conflicto en el Medio Oriente es algo, Claudio, que difícilmente podemos nosotros imaginar el impacto que pueda tener y todavía estamos en ese proceso de inicio de saber qué va a suceder. Donde me uno totalmente contigo es que también me siento incapaz de hacer un análisis del conflicto en cuestiones que van más allá de lo que yo veo. ¿Por qué? Porque este conflicto se remonta, si no a años, a siglos. Para los que somos cristianos, se remonta a las épocas antes de Cristo. O sea, ahí estamos conformando un tema
que lleva involucrado temas políticos, religiosos, territoriales, culturales, que sería complicadísimo de alguna manera tratar de explicar lo que sí es un hecho y que desde una óptica ciudadana cabe resaltar dos cosas. Lo primero es que sin lugar a dudas va a ser una tragedia humanitaria, si no es que ya lo está haciendo. Y eso, independientemente de la ideología que tengamos, es de lamentarse. El presidente López Obrador en esta semana hizo una declaración que en primera instancia podría parecer una declaración fácil, una declaración simplista, pero pues por desgracia en esta ocasión le tengo que dar la razón en cuestión de que me uno a esa petición, ¿no? O sea, a nadie nos gusta que haya guerras, a nadie nos gusta que haya, pues obviamente daños colaterales como son directamente la sociedad civil. Lo que yo le criticaría, Claudio, y creo yo que es en función de lo que los medios de comunicación hicieron hincapié, es por qué un presidente que se siente con todo el derecho de invitar a Evo Morales, de meterse en la vida pública de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de que invita a Díaz Canel, de que da con una facilidad opiniones de otros gobiernos. ¿Por qué en esta situación lo que originó el conflicto en el Medio Oriente fue un acto terrorista? Lo que está haciendo Israel después de eso, no sé cómo catalogarlo, pero también está cayendo en un acto de violaciones de derechos. Insisto, vuelvo a lo mismo. Hay gente que toda su vida se ha dedicado a estudiar este conflicto, tiene los grados académicos y los estudios más avanzados, Claudio. Esas personas entran en conflicto en función de dar una explicación fácil y lógica. Lo que sí te puedo decir es que lo que va a suceder, nadie tenemos eh, esa capacidad de imaginar en qué vas a desembocar. La mayoría, la historia nos indica que como humanidad, la historia nos indica cómo inician las guerras, pero no cómo terminan. Y aquí estamos en un proceso en donde sí van involucrados intereses de, de gobiernos según sea el origen, ya sea económico, político, religioso, territorial, hasta donde alcanzo a percibir, pues es algo que sí va a tener un impacto fuerte tanto en lo cultural, tanto en lo político. Hiciste tú y me gustó el comentario de que estamos viendo cómo a nivel mundial, Claudio, se van radicalizando las ideas. Vemos cómo en países como Francia, Alemania, España, Turquía, los países del Medio Oriente, ya están tomando posturas radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya defendemos a Palestina o a Israel involucrando ideologías. Y eso sí se me hace algo muy grave, Claudio, porque sí puede llevar a los extremos las políticas mundiales. Y como bien lo vemos, y como bien lo vivimos, y como bien lo sabemos, el llevar a los extremos ideológicos la política resulta en algo muy emocional, muy visceral, en donde quien suele salir beneficiado son personas de ideologías extremas. Y voy a poner un caso que sale a colación, estilo como este Eduardo Verástegui, ¿no? Que es ultraderechista, pero que sale en la semana disparando un rifle y diciendo que así va a combatir a las ideologías que no vayan en contra de lo que él considera. Ahí es donde veo el riesgo. En algún momento ese tipo de ideologías toman mucha fuerza y sí tienen mucho arrastre. Entonces, eso es por la parte
del Medio Oriente, no me atrevo ni siquiera a empezar a desmenuzar el origen de este conflicto, porque, insisto, es no de décadas, de siglos. Entonces, ahí sería meternos en algo que como sociedad y en esta parte del mundo nos rebasa. Lo que sí te puedo decir es que hay muchísimas lecturas que hablan de esto y de hablan de cómo el Oriente y el Occidente, su ideología cambian en función de lo que vivimos. Entonces, yo lo que invito es a que los que nos leen se empapen un poco de esta historia y que lejos de tomar partido entiendan que es algo que nos rebasa, pero que sí tiene repercusiones. Ya entrando al terreno nacional, pues simplemente, como bien dices, este tipo de eventos como el de Ucrania, como el que suceda en cualquier parte del mundo, donde las economías o la zona tengan una relevancia nacional, pues nos impacta en lo económico y nos impacta en la relación y el cómo se configura esto detrás de ese conflicto. Vamos a repasar simplemente que en el conflicto de Ucrania contra, o mejor dicho, de Rusia contra Ucrania, pues los fertilizantes simplemente se elevaron y esto elevó los costos de las frutas, de las verduras. Ahora estamos hablando de que es una zona donde todavía es muy importante y está en base a la economía del petróleo. Y esto obviamente trae impactos muy fuertes para México. Pero también, como bien dijiste tú, hay cosas contradictorias en nuestro gobierno. Por un lado, decimos que estamos muy bien y por otro lado, pedimos a Estados Unidos un préstamo para invertirlo en Pemex, el cual Estados Unidos nos dice, a ver, yo no te voy a prestar primero porque le prestaste a Cuba o le estás dando, eh, Más bien, sí nos lo prestó y luego nos lo quitó, bueno, nos porque lo prestó y hay nos que lo mencionar quitó. eso. Entonces ahí sí es donde nosotros tenemos como mexicanos que tener mucha atención y decir, bueno, ¿qué de lo que nos dice este gobierno es real y qué no? Yo te puedo decir que la mayoría de las cosas que diga el presidente, pues ponlas en tela de juicio, como por ejemplo, el que él haya dicho que él va a tomar en sus manos el caso de Ayotzinapa, es un absurdo, o sea, ni tiene la capacidad, ni tiene la capacidad legal, ni tiene la capacidad intelectual, ni es su obligación. ¿Pero por qué lo hace Claudio? Pues simplemente conectando puntos, pues porque en esta semana vimos algo inaudito, ¿no? O sea, premia al general Cienfuegos con la presea bicentenario del heroico colegio militar. Y es una foto, Claudio, que tú sabes más del lenguaje corporal que yo, pero de lo que yo he visto es una foto en donde se ve a un presidente chiquito, sumiso, en donde tiene que, de alguna manera, mmm, contradecirse en los hechos de lo que él dijo en su momento cuando capturaron al general Cienfuegos y que dijo que esa era la muestra de cómo la corrupción que había en los gobiernos anteriores era verdad y que ahora nos dice que cuando se detuvo al general Cienfuegos fue un caso armado de la DEA. Entonces, todas esas cosas como mexicanos nos rebasan, nos confunden. Yo he escuchado a muchas personas que están primero confundidas de qué sucede en el Medio Oriente y creen que eso está muy alejado de lo que suceda en México. Y después confundidas en México porque el presidente, por un lado, sigue con estas acciones destructivas de quitar fideicomisos y de quitar prestaciones, ahora tocó al Poder Judicial, y que aún así no nos damos cuenta que pues son dos intenciones muy claras. La primera es dejar de fortalecer a los poderes que hacen equilibrio y la segunda, poner manotazos en la mesa y decir, bueno, yo soy el amo y señor y sé qué hacer y yo ahorita pues no tengo recursos, pero ya vienen las elecciones, entonces yo tengo que tener recursos de donde sea.
Esa es, en primera instancia, mi primera evaluación de tus comentarios, Claudio. Gracias, Juanjo. Y yo creo que hay que comentar, ¿no? Que esta postura a partir de lo que sucede en Gaza, que repito, no me quiero meter ahí porque es muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero efectivamente creo que la postura del presidente fue, digamos que buena en el asunto de es que nosotros lo que queremos es la paz y no me voy a meter, ¿no? El problema viene cuando ese silencio parece estar apoyando a un grupo terrorista, ¿no? Así Sí, es. no bien a un pueblo o a un estado que es, digamos que el nivel de comunicación que debe de tener un presidente en este tipo de situaciones, porque estás hablando de presidente a presidente, de estado a estado, de país a país. Eso es lo que marca, digamos que la norma de comunicación, el protocolo que tienes que decir. Entonces, cuando tú dices que lamentas que pueda haber una situación de guerra, pues entonces lamentas la situación que está viviendo el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Sin embargo, me parece complicado que el presidente pareciera, ojo, él no lo dijo, pero sí su gente que lo sigue y lo defiende, que están defendiendo a Hamas, a Hamas. A Hamas, que es un régimen que sí se autodenomina terrorista y que sí es terrorista. Es decir, aunque tiene controlada gran parte de la política y del régimen del Estado palestino, no significa que Palestina como Estado sea Hamas, ¿no? Y eso sí es importante que lo tienes que decir. Y creo que, pues, incluso Palestina, tengo que decir, este es un conflicto que está en Gaza, es decir, y sobre todo en el norte de Gaza, y con esto tenemos que darnos cuenta que no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que implica la dimensión territorial ni de la Franja de Gaza, ni de Palestina, ni del Estado de Israel. Y cuando vemos estos mapitas que están ahorita circulando para que te hagan sentir mal porque Israel ha avanzado y ha cambiado de 1947, lo que ocupaba Israel, a lo que está ocupando hoy, que ni siquiera sabemos si de verdad sean ciertos o no. eh, no tenemos ni idea de lo que implica eso en dimensión territorial, ¿no? Ni de cuánta gente tenga, porque con la cantidad de misiles y de bombas y de movimientos que estás haciendo, bueno, ya era para que estuviera destruido, ya pasaron 8 días y el avance sigue con una pequeña extensión territorial, es decir, ni siquiera tenemos dimensión de eso, ¿no? Eso implica que Hamas, pues sí tiene una influencia fuerte, sobre todo en Gaza, pero no así en Palestina. Entonces hay que hacer una diferenciación importante. Cuando el presidente hace esa omisión de la diferenciación, pareciera que estuviera apoyando a un grupo terrorista que además está relacionado con Irán, que además está relacionado con Rusia, con el que el presidente sí ha tenido una deferencia con respecto y una postura importante con respecto al conflicto con Ucrania, y que hay una relación muy evidente, que no es callada, que está desvelada, con el comunismo. Y entonces, en ese momento, inmediatamente empiezan a levantar las manos y las voces, las personas que se hacen llamar comunistas, a apoyar los ataques de un grupo terrorista. Y eso sí llama la atención. Y llama la atención porque pues hay ciertas cosas. Juan José, en la semiótica que utilizo mucho para hacer los análisis, hay una área o una parte que se llama retórica. Y la retórica es la manera en la que tú construyes un discurso, pues sobre todo para poder tener un argumento convincente, ¿no? Se utiliza mucho en el debate, pero se utiliza mucho en el discurso político. Seguramente la retórica es perdón por la comparación, por la analogía, pero es el arma más importante del discurso político, porque con ella se arma, se estructura la base de ese discurso que puede ser irrefutable en muchas veces. Y la retórica, a su vez, se basa de unas figuras que en el lenguaje, tanto escrito como hablado, se conocen justamente como figuras retóricas.
Y hay una figura retórica, Juan José, que me llama mucho la atención, que se llama metonimia, que lo que hace es tomar algo como un segmento y utilizarla como el todo, como para sustituir y emplearlo para esto. Y esa figura, y ahorita lo explico con un ejemplo para que quede así claro, porque esa figura es la que están utilizando estas personas, porque automáticamente, de una manera muy simpática, y simpática para no decirles ridículos, están haciendo una comparación de el Estado de Israel es la derecha y son los fachos, y jamás somos los de izquierda y los comunistas, los que estamos buscando la, la, el bien, ¿no? Así decirlo. Entonces, automáticamente le están otorgando cualidades y virtudes al movimiento y le están otorgando la relación con con el neoliberalismo, con el capitalismo, con la derecha al Estado de Israel, cuando la verdad es que esto es muchísimo más complejo y va más allá. Y entonces están convirtiéndose en seres pequeños y estúpidos no lo digo como un insulto, sino como Sino como adjetivo. un adjetivo descriptivo a la manera en la que están tomando este conflicto, porque entonces es o eres Team Israel o eres Team Palestina, pero Team Palestina lo están sustituyendo por Hamas y eso no puede ser. Es decir, Hamas es un pedacito de Palestina y no implica eso. Y no están tomando en cuenta que en esta, queriendo tomar una postura como si se tratara de una película de Marvel donde o eres bueno o eres malo, o estás con el Capitán América o estás con Iron Man, o estás con Batman o estás con Superman, o sea, no puedes tomar una postura de meterte a otro porque entonces estás negando tu ser humano que tiene que defender la vida y que tiene que defender el derecho inalienable de todos los seres humanos a vivir una vida digna, ¿no? Y entonces, pero quieren forzosamente que tomemos esto. Y no falta el que quiere ser analista y entonces empezar a decir que nosotros somos como eso, cuando nuestra postura de radicalización, de tomar bando por uno o por otro, de hacerte de izquierda o de derecha, de ser neoliberalista o neoliberal, perdón, no existe el neoliberalista, o comunista, en realidad surge a partir de la polarización que hizo este gobierno. Y además tampoco lo entienden, ¿no? Me llama mucho la atención la declaración que hace esta cosa que no sé qué sea, pero le voy a decir diputade, ¿no? María Clemente, Sí, sí, sí. que se pone a defender a Hamas, ¿no? Y él sí abiertamente diciendo que apoyan y que la 4T, él dice, sí, él en su boca pone que la 4T, empezando por el presidente López Obrador, apoya a Hamas y el movimiento terrorista y por tanto están a favor de los ataques, ¿no? Cuando, según yo, el presidente está diciendo que hay un humanismo y que quieren la paz y que no están ahí, pero él está diciendo eso horas después de haber dicho que él va a defender lo que diga López Obrador como un perro, como una perra, dice él, ¿no? Porque él es perra. Y yo me pongo a pensar, bueno, que esta cosa que está jugando a ser diputado no sabe que jamás, además está en contra de los transexuales y los mata en público por ser transexuales? O sea, ¿cómo puedes defender algo que está atacando lo que tú estás defendiendo como diputado? Sí. No entiendo, eso no puedo entender. Tampoco puedo entender una postura de Claudia Sheinbaum que se dice primero no religiosa, pero después sí judía, con ascendentes judíos, que respeta al pueblo judío, pero ahorita está apoyando a quienes están atacando a su pueblo judío. Es decir, este tipo de situaciones me parecen incongruentes, Sí. pero me parecen incongruentes, Juan José, cuando empiezan a tomar este asunto de querer sustituir el enorme conflicto ancestral de siglos que trae Israel con Palestina, de algo que ni siquiera somos capaces de entender ni de la dimensión territorial ni la dimensión del problema y que es algo que puede rebasar, creo que cualquier entendimiento, ¿no? Dijiste hace ratito que había personas que estudian y que tienen grados académicos de doctorados, postdoctorados con esto
y ni siquiera ellos son capaces de poder entender, aunque tienen mucho más claro el panorama que muchos de nosotros, y ellos lo quieren reducir, y esa es la metonimia, querer reducir algo muy grande a una pequeña tontería y con eso toman su discurso a decir, es que tú tienes que tomar partido porque o eres de Israel o eres de Palestina, pero no son capaces de separar lo importante que implica Hamas de Palestina. Y no falta el analista que empieza a decir, bueno, es que la situación allá es muy diferente a la que podemos tener aquí porque los estados, tanto de Israel como de Palestina, sí son religiosos y su política se basa en la cuestión religiosa y por tanto hay mucha ideología y en el caso muy particular de Hamas, que además es radical y extremista y en su fundación hicieron un documento que lo que están diciendo así, escribiendo tal cual, es que lo que buscan es el exterminio del pueblo judío. Eso ellos lo ponen así tal cual, jamás, Sí, no Palestina, ¿no? Es decir, eso hay que generarlo. Y entonces dicen, y nosotros no nos podemos comparar porque nosotros, gracias a Benito Juárez, a quien por supuesto el presidente admira mucho, separamos el Estado laico del Estado religioso hace muchos años. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tan cerca, Juan José, o qué tan cerca estamos de llegar a un conflicto ideológico religioso cuando los seguidores de la Cuarta Transformación, a través de sus voceros, de sus aplaudidores, de sus influencers en redes sociales y en las declaraciones que pueden hacer ante los medios, empiezan a tomar una postura ante López Obrador que es cuasi religiosa y que lo empiezan a tomar a él como un líder religioso donde lo que diga, sin importar lo que sea y sin hacer un previo análisis, lo toman como verdad absoluta y así los lleve a dar la vida de forma radical, como hacen los de Hamas, están dispuestos a hacerlos según lo que han estado diciendo, por ejemplo, el Chapucero, por ejemplo, Naredo, por ejemplo, este señor Hernández, incluso los moneros que habían sido muy críticos y pensantes, ahora están hablando de esta situación y no se ponen en una postura que es la que sí dice el presidente y es la que no alcanzo a entender, que lo que queremos es la paz y que no nos vamos a meter con el país, con ningún país. sí, sí, sí. Pero 5 minutos después dice y empieza a atacar a Perú y entonces sí se mete o sea, no puedes intervenir en algo que te pone en salud, Juan José, que te pone en conflicto, Gracias. que te pone en conflicto con quien está financiándote muchas cosas y ahí es a donde voy, ¿no? Irán, Rusia, la OPEP están financiando la producción de petróleo y están poniendo ahí y están pues dándole una concesión al presidente, ¿no? Y entonces ahí es donde viene. Este regalo que dijiste hace ratito que hizo México a Cuba, creo, si no me equivoco, son 100,000 barriles, Sí, eh, pues lo pone en una postura donde el presidente quiere quedar bien, justamente, pues no es con Cuba, sino con Rusia directamente, ¿no? Y entonces lo está poniendo en este bando, en este lugar del conflicto, que está bien declarado y que el presidente se ha puesto desde el principio, desde el Foro de Sao Paulo, con Rusia, con la izquierda, con el comunismo, es decir, sí lo apoya y tan lo apoya que está ahí. Y entonces empieza a recibir una sanción de Estados Unidos por haber hecho este regalo, donde le retiran este préstamo que dices, pero además, Juan José, hemos estado viendo que, y esto me llama la atención porque, ¿por qué viene? Pero, ¿por qué viene? Lo dejo así, aquí me callo y te dejo la palabra. Si quieres continuar con esto, ahondamos o dejamos que ustedes, amigos, conecten los puntos, pero estemos pendientes de lo que va a suceder en esta semana con respecto a esto. Cuando viene el conflicto, la OPEP y por supuesto todos los productores, empezando por Dubái, por ejemplo, empiezan a reservar los petróleos, lo que tienen, porque saben que viene un conflicto, puesto que en la zona donde está el conflicto hay una gran producción de petróleo. Qatar, que es un país que apoya a Hamas de manera abierta, empiezan a reservar y empiezan a subir el petróleo. Sube el precio del petróleo
del Brent, el del Texas, el que está ahí con la mezcla árabe, pero no sube el de México. ¿Por qué? Y ahí me callo. Pero sí Bueno, el dólar. sí, sí, el dólar sube por presiones, este, eh, cabe recalcar que el peso mexicano, aunque hay en lo macroeconómico una estabilidad que ha cuidado el presidente, el dólar impacta a nivel mundial, pero por decisiones mayormente externas. En este caso, por decisiones que la Fed en Estados Unidos toma, y en este caso, por la política que nosotros manejamos de libre fluctuación. Entonces, ahí está la respuesta por qué nosotros no deberíamos de festejar que si el dólar bajo sube, lo que nos tenemos que preocupar son en la estabilidad macro y microeconómica, que sí es donde efectivamente puede influir a fortalecer el peso y, entre otras cosas, a las políticas que tomemos. Por ejemplo, si estuviéramos en un proceso de nearshoring, en donde estuvieran las inversiones en proceso, eso sí fortalece porque da una estabilidad general y una imagen de una economía sólida, cosa que todavía no hemos logrado. No quiere decir que estemos tan mal, pero aquí lo que sucede es que internamente hay algo que sí pone en riesgo las inversiones, o hay factores que sí lo ponen en riesgo. El primero, por supuesto, es la seguridad, y el segundo, las políticas nacionales, que hasta ahorita el presidente, los mensajes que envía son mensajes confusos, porque por un lado te dice, sí invierte, pero invierte donde yo quiero. Inversiones que probablemente pusiera hacer en el norte, dicen en el norte no, porque nos vas a robar agua, en el sur, etcétera, etcétera. Eso por esa parte. Cabe recordar que en cuestión del petróleo, nosotros tenemos un petróleo, si podemos decirlo así, comillas, es un petróleo de segunda, no procesado, no de primera, como lo tienen los países árabes. Eso también influye en el precio. Sin embargo, como siempre, siempre hay decisiones que sí pueden relegar a ciertos países en función de las políticas que en este caso tome la OPEP. Entonces, quisiera yo pensar que, que se están tomando decisiones o se están exponiendo estos precios en función de lo que te digo. Obviamente, ni tú ni yo tenemos la varita mágica, porque insisto y vuelvo a indicar, detrás de estos conflictos, en este caso ya rebasando políticos, entrando a conflictos bélicos realmente, hay muchísimos intereses que nos rebasan y que al final no somos partícipes directos, pero sí las consecuencias son colaterales, y yo creo que las siguientes 2 semanas van a ser pues claves para saber en qué terreno y en qué circunstancias va a quedar la situación de México, lo cual creo yo que por desgracia no va a ser algo bueno, en función de que, como bien dices tú, aquí el presidente ha llevado la política a la idealización, a la religiosidad, a temas de fe. Tan es así que me remonto a hace poquito, Claudia Sheinbaum en varios mítines en su falda lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando ella directamente eh, se ha dicho ajena a la religión católica o cristiana, ¿no? Cristiana. Entonces, así Cristiana, es. pero tiene una inclinación o preferencia por los evangélicos, que han apoyado muchísimo su candidatura desde que fue candidata a jefa de gobierno en 2018. Y entonces tiene un gran apoyo con la iglesia evangélica, o más bien la iglesia evangélica tiene un gran apoyo hacia Claudia Sheinbaum. Ella se recarga mucho y en contra de las creencias y de la doctrina evangélica, porta a la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo cual sí se enojan, pero se callan. Entonces, el punto aquí para cerrar ese tema, pues es simplemente y poder ahondar temas
de relevancia nacional en cuestión de cómo se van perfilando la situación en las elecciones en el poco tiempo que nos queda. Es para cerrar este tema, pues es un tema que vamos a seguir hablando, eso estoy seguro, y vamos a estar hablando en función de que es increíble, Claudio, como lo que tú acabas de comentar, ese pequeño territorio que es la Franja de Gaza, que apenas es su extensión o su longitud es más o menos de 41 kilómetros de anchura y varía entre 6 y 12 kilómetros. O sea, es algo que no podemos entender que en ese territorio tan pequeño puedan suceder tantas cosas. Ahora, creo yo que lo lamentable de esto, que así es el mundo, así somos los seres humanos, es que esto ya vino a ser a un lado, pues, de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, que también eso va a tener otro tipo de causas y que, insisto, no sabemos este conflicto que estamos viendo cómo inicia, cómo vaya a terminar. Con eso, eso yo cerraría por este episodio, ese tema, que sin duda creo nos va a dar para más minutos en los siguientes espacios. Quisiera yo tocar, Claudio, en este caso, lo que está sucediendo en la Ciudad de México en la candidatura o en la candidatura interna de Morena, porque me llama mucho la atención que apenas hablamos en los episodios anteriores de Omar García Harfuch y parecería, Claudio, que ahora sí ya está empezando a trabajar la maquinaria del presidente en contra de Omar García Harfuch, cuando ya empiezas a ver en esta semana en particular, en espacios importantes de la televisión mexicana, a Clara Brugada, pero lo anecdótico es también que empiezas a ver muy activamente al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, y con pinceladas, no sé si de humor, sarcasmo, cinismo, en una de las entrevistas le preguntan o le cuestionan de su actuar en la pandemia y por los decesos de miles de personas, que esos decesos probablemente no le generarían votos para él. Y su contestación, Claudio, es así como sorprendente cuando dice, claro, porque están muertos. ¿Qué opinas de eso, amigo? Bueno, la verdad es que te voy a decir que yo escuché, este, ¿cuándo fue? El lunes o martes, creo, estaba oyendo la entrevista que le estaban haciendo en, en imagen al señor López Gatel. Él no fue el que le preguntó lo del esto, pero eh, eh, creo que López Gatel aprendió durante las conferencias vespertinas cuando fue a la pandemia a torear muy bien, ¿no? Es un excelente toreador, me parece o torero, perdón. Hijo, ya ando inventando palabras a lo estúpido, perdón. Este, un torero muy bueno, ¿no? O sea, sabe evadir las preguntas y contestar de una forma muy buena. La verdad es que eso hay que reconocer al señor, pero eso no le quita su incapacidad, ¿no? Y cuando está diciendo, cuando le preguntan, oiga, pues es que finalmente su gestión ante la pandemia fue muy mala, se le murió mucha gente, ¿no? Y entonces decían, no, no, pues es que eso no es cierto, nosotros tuvimos menos muertes o no sé qué, le preguntaban, oiga, usted, pues, ¿qué opina? Usted decía que el cubrebocas no sirve y sí, pues es que no sirve, ¿no? O sea, él sigue con esos asuntos, pero los torea muy bien, o sea, te contesta muy bien para que no termine. Y si tú le sigues insistiendo un poquito, te dice, bueno, esa es tu postura, respétame la mía, vengo a hablar de mi candidatura, no de lo que pasó, ¿no? O sea, se acaba con eso. Y entonces este reportero, este conductor, le dice, oiga, pues es que que se le murieron, pues ya no son votos. Y dice, claro que no, no van a votar porque ya están muertos, ¿no? O sea, yo creo que ahí no fue burla, no fue una burla, sino fue una salida que tenía, pues no, como, ¿te acuerdas cuando decía, este, pues ya los muertos ya se murieron, ¿no? Y eso ya, pues ni modo, ¿no? Eso dijo un día en la pandemia. Ese tipo de situaciones que lo hacen y que perdón por nuestros que escuchas que sean médicos,
pero pues así son los médicos, ¿no? Pues ya se murió, pues es parte del, o sea, es como parte de su trabajo la realidad es que tampoco es que esté muy, muy fuera de la realidad. El futuro de todos nosotros es que nos vamos a morir, ¿no? Pero para un médico es algo como mucho más cotidiano, ¿no? O sea, lo tienen ahí. Entonces, para el señor López-Gatell, pues era natural que hubiera muertes. Este señor que le dijo, al que le contestó que no iban a votar, le decía, oiga, en su escenario más catastrófico, usted decía que iba a haber 60,000 muertos. Y resultó que hubo 500,000 o 600,000 o 800,000 según quién lo esté poniendo. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque pues hay gente que a usted no se le murió, pero en realidad le está diciendo, esa es una responsabilidad de usted. O sea, esos que no van a votar por usted, no van a votar porque usted fue el que hizo mal el manejo y la gestión de todo esto. Y tiene que ver con su candidatura, de lo que venimos a hablar hoy. Y el señor dijo, no, pues no, ya están muertos. Pero se pone a pensar que esa gente que ya está muerta, no son esos votos, sino pues toda su familia, ¿no? Todos sus seres queridos que perdieron a esa persona por la mala gestión de la pandemia que tuvo este señor, ¿no? Y que, pues ya habíamos platicado, José, lo único que está buscando es tratar de que como premio de consolación, porque no va a ganar, obtenga una diputación probablemente plurinominal y con eso tenga un fuero, porque a donde va le preguntan, ¿usted qué va a hacer con la justicia? Y dice, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues se está burlando de todos y tiene una mm, postura muy como de López Obrador, ¿no? Y parece que López Obrador le está dando el cobijo para que diga, pues sí, tú mantente ahí y te damos algo para que tengas fuero y te vamos protegiendo, porque si se cae López-Gatell, cae López Obrador, ¿no? Al final la Sí, política era de ellos, de los dos. y al final yo veo muy interesante lo que tú comentas porque esto también va a terminar dividiendo a Morena en la Ciudad de México. O sea, el simple hecho ya de que tú empieces a ver eh, actores políticos locales de la Ciudad de México ya decantándose por Omar Harfuch o Clara Brugada, que no es el caso. Yo no he visto que nadie apoye a Hugo López Gatell, por lo menos abiertamente. De los Eh, grandes. sí, 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 por supuesto. ¿Sabes quién sí? ¿Quién? Es que de verdad que esto es una comedia, Juan José. Noroñas, no me Sí, digas. Noroña, Noroña. Seguro. No, es que Noroñas, mira, ya creerle a Noroñas, vamos, cuando empieza a confundir el conflicto y que está a favor de uno y después rectifica que no, y no está enterado que jamás no es palestino. Bueno, pues sí, sí te creo. Y por eso lo adiviné. Pero Noroña es el vocero de Claudia Sheinbaum. Es que esa es una tragedia, pero en fin, se va Es, a poner muy interesante. mira, sí, ciertamente, hace ratito había que haber mencionado la declaración muy, muy desafortunada de Noroña cuando empezó el conflicto, apoyando también a Hamas, igual que hizo esta diputada, igual que todos los cuatroteros. Este, Sí, sí, sí. pero, pero además, pues, siendo él justamente el vocero, el que debe de estar cuidando la comunicación de la candidata que es judía. O sea, esa es una de las cuestiones que son muy, muy, muy extrañas. Pero entonces ella se supone que está cobijando a Harfush, ¿no? A García Harfush. Y entonces Sí, lo tiene ahí y está recibiendo todo el apoyo. Yo ayer, Juan José, tuve la oportunidad de caminar por el centro de Xochimilco. Hacía años que no iba, pero años que no iba. Y pude caminar y volver a vivir esa cuestión de mucha, mucha, mucha tradición que se vive en el pueblo de Xochimilco, sí, ¿no? sí, sí. En los barrios, que vas caminando ahí, que vas respirando tradición y que vas respirando legados de siglos y que son muy fieles a estas tradiciones y está plagado de propaganda de Clara Brugada. Y de Sí. hecho, ayer en la tarde, a las 6 de la tarde, iba a ir, iban a sacar. Y la gente lo que hace es agarrar el volante y lo rompe enfrente de la gente que los está repartiendo, que pues pobres son servidores o ¿cómo se llaman? Siervos de la nación,
que están repartiendo y que los pusieron a apoyar así a todos porque ahorita están buscando una encuesta, ¿no? Pero incluso a mí me llamó la atención porque había grupos de Claudia Sheinbaum que están repartiendo y que están diciendo que están apoyando a García Harfuch y grupos de Clara Brugada, ¿no? Que estaban ahí repartiendo. Y hay una manta donde tomaron una foto donde están Claudia Sheinbaum y Clara Brugada juntas. Y entonces Sí, los de Claudia Sheinbaum la empezaron a quitar diciendo, no, eso no es cierto porque Claudia Sheinbaum no apoya a Clara Brugada y se están rompiendo. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo empiezas a ver que hay situaciones que le llaman o que le preocupan a Morena? Bueno, cuando todo el aparato de Jesús Ramírez Cuevas de comunicación manda a sus comunicadores, que son estos influencers, a decir algo, a comunicar algo, ¿no? Entonces, sí, 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 toda su artillería sigue diciendo que ya no fue la candidatura de Xóchitl Gálvez, que ya no jaló, que no despegó, que ya se desinfló, o sea, siguen atacando con eso. Que, que tenemos que atacar a Israel porque está en contra, porque Israel es los fachos, ¿no? Son de Calderón. Calderón fundó a Israel, sí, ¿no? sí, sí, Así están con eso. Sí, están con esta cuestión. Pero ayer empiezan a desmentir que hay problemas en Morena, al interior, que no es cierto, que eso es una invención de nosotros, los derechistas, porque sí, sí, queremos sí, desvirtuar su campaña. Cuando ellos tienen que poner eso, ¿no? Hay un dicho que es muy, muy fuerte, pero muy cierto, y que a mí me encanta citar muy seguido, que dice que a una justificación no pedida hay una culpa aceptada. claro, Todos al unísono y te pones a dar cuenta que todos dicen lo mismo, que no hay una división, que no hay un conflicto, que no se está desquebrajando al interior Morena, es porque está pasando, ¿no? Y, y entonces, pues es lo que estoy viendo con Gatel. Gatel es la carne de cañón de Claudia Sheinbaum. La está poniendo para que se exhiba, para que se queme, para que lo ataquen y está protegiendo a García Harfuch, que trae mucho más de dónde atacar. y aquí lo interesante, Claudio, es que muchas personas están desesperadas porque dicen, ¿y dónde está Xochitl? Nada más hay que recordar que ahorita está muy bien lo que está sucediendo, pero que realmente las precampañas, por lo menos en los plazos que indica el INE, empiezan el 20 de noviembre. Entonces, eh, creo yo que nos estamos perfilando para que conectando puntos esté muy afilado para empezar de lleno con esas precampañas y ver estas cosas caricaturescas que están sucediendo y que, como bien dices tú, toda esa gente rémora que está detrás de los voceros, periodistas, ahora ya son periodistas aspiracionistas, etcétera, se deshacen entre los candidatos de Morena. Entonces, pues para terminar, Claudio, creo yo que hay que estar atentos con el conflicto del Medio Oriente. Hay que en esta semana ver cómo, cómo se sigue acomodando la política mexicana y pues estar atentos simplemente a que o a ver atentamente cómo el presidente pues va en declive en función ya de la agenda política, ya lo hemos venido diciendo, lo venimos reiterando, pero no, eso no quiere decir que no siga afectando la política y las estructuras institucionales, claro. Así es, mi querido Juanjo. Pues vamos a ir viendo cómo se va, desenvolviendo esto. Em, Lamentablemente, la situación, creo que geopolítica y económica, no sé si se pueda decir geoeconómica, porque Sí, todo se va a concentrar ahorita para allá. Eh, Irán había recibido un apoyo de Estados Unidos de, creo que 700.000 millones de dólares y en estos días demostraron que ese apoyo se había ido completito a jamás sí, al financiamiento. El sábado pasado, Juan José, cuando amanecimos con esta noticia, este, el ataque había iniciado con 2.500 misiles a Israel. O sea, no sé, no tengo la menor idea de cuánto pueda costar un misil,
pero 2.500 se me hace una cantidad estúpida. Y no han cesado los ataques, es decir, traen un buen equipo, ¿no? Sí, que están financiando. Si Estados Unidos entonces le retira el apoyo a Irán y entonces empiezan otra vez con esta guerra, lo que está en conflicto principalmente es este estrecho de Hormuz o de Hormuz, no me acuerdo cómo se llama, por donde pasa casi el 40% del tráfico de petróleo de todo el planeta. Así Y es. entonces eso va a ocasionar que Arabia Saudita y Qatar empiecen a tener asuntos de reserva de petróleo y quiero ver cómo afecta eso a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Brasil y a México, lamentablemente, con sanciones económicas que va a tener todo el planeta, ¿no? Así es. Y por supuesto, pues, o sea, en todos lados no vamos a tener. Y lo que decías hace ratito, o sea, ¿qué tanto nos va a empezar a afectar tanto emocionalmente como anímicamente, pero también como económicamente, la radicalización que puede haber en lugares como Alemania o como en... Así es. O sea, esas cuestiones son de tener, pues, de En llamar la cuenta. atención, ¿no? Claro. Pues a estar pendientes, pero por supuesto un llamado sin que pueda sonar de ninguna otra forma, sino como lo que es, a la oración, porque la oración puede generar un estado de espiritualidad que, que debe de ser a favor de la situación de paz y de vida, sin importar la postura en la que te encuentres, ¿no? Es correcto. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar a mejorar la situación de este planeta. Estoy de acuerdo contigo, Claudio. A pedir, a rezar, que esta situación tenga el mejor fin posible y que tenga los menos daños colaterales. Y pues por esta ocasión, Claudio, te doy, como siempre, el agradecimiento de estar en este espacio y si Dios me lo permite, de estar la próxima semana, aquí estaremos. Así es, mi querido Juanjo, pues, y a celebrar definitivamente 150 emisiones juntos y pues que vengan muchos más y pues aquí estaremos levantando la voz y compartiendo nuestras opiniones y nuestras charlas, porque finalmente, pues lo que hacemos tú y yo aquí es charlar y compartirle a todos los demás nuestra charla eh, de análisis y opinión de estas cosas que están sucediendo. Es correcto, amigo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos, mi querido Juanjo, que estés muy bien. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por compartir, gracias por suscribirse y hasta la próxima. Hasta la próxima.